Presentación del caso. Paciente de 17 años consulta al Hospital de Ciénaga por cuadro de 15 días de evolución de fiebre, malestar general y edema palpebral en ojo derecho. El paciente ingresa con impresión diagnóstica de celulitis periorbitaria e inicia antibiótico-terapia. A los 8 días continúa sin mejoría, haciendo picos febriles. Al examen físico tiene una presión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 30, adenopatías cervicales, pulso débil, ruidos cardíacos alejados e ingurgitación yugular a 45 grados. En el examen físico se le encuentra al paciente un edema bipalpebral en el ojo derecho. Este también es conocido como el signo de Romaña y es un hallazgo importante que va a actuar como indicador de la enfermedad de Chagas aguda. La inflamación que se va a presentar en la conjuntiva se debe a el contacto accidental de la mucosa con las heces depositadas por el insecto infectado por el Trypanosoma cruzi, y así se establece la infección en este sitio. Esto va a ocurrir dentro de 1 o 2 semanas después de la infección, y también se va a presentar una adenopatía cervical, que es el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. Tanto el edema como la adenopatía en conjunto se conocen como el signo de Romaña. Además que se va a encontrar una coloración rojo-violácea en los párpados, la congestión de la conjuntiva y una inflamación en los ganglios linfáticos satélites, especialmente en los preauriculares. La línea de tiempo puede mostrar que la paciente 15 días antes presenta edema bipalpebral en el ojo derecho, con aparición de fiebre y malestar general. 15 días después, esta acude a consulta con un diagnóstico de celulitis periorbitaria. Además, se da inicio de antibiótico-terapia. 8 días después continúan sus picos febriles y al examen físico se encuentra presión arterial normal, taquicardia, taquipnea, adenopatías cervicales y pulso débil, ruidos cardíacos alejados e ingurgitación yugular a 45 grados. También se realizan exámenes complementarios donde se halló derrame pericárdico, cardiomegalia y hemoparásitos. Etiología. Es una afección parasitaria hemática cuyo agente etiológico es el Trypanosoma cruzi, que es un protozoo flagelado. Su ciclo vital es en animales vertebrados y en humanos. El vector pica el huésped definitivo, luego este se va a infectar con tripomastigotes sanguíneos y se va a volver infectante por 20 días. Cuando el vector vaya a picar a otro huésped, al que va a ser otro huésped, este defeca y con el rascado o los rascados en la zona de inoculación o las manos a las mucosas, el parásito va a superar las barreras naturales y va a infectar. Mecanismos de transmisión. Pueden ser vectoriales, transfusionales, congénitos, accidentales, orales o por trasplante de órganos. Los vectoriales es con el Trypanosoma cruzi, se transmite a través de contacto con insectos triatominos, en este caso el chinche, que son hematófagos obligados. El parásito se va a transmitir a través de las heces del insecto afectado durante la succión de la sangre. La transfusional por transfusión sanguínea con sangre claramente de personas infectadas. La congénita está limitada a zonas rurales y el riesgo de transmisión va a variar según la cepa del Trypanosoma cruzi, la parasitemia de la madre y la existencia de lesiones en la placenta. Este riesgo de transmisión tiene un promedio del 5%. Accidental se ve más que todo en laboratorios y hospitales cuando los personales de salud están manipulando diferentes tipos de materiales contaminados. Las orales pueden ser tras la ingestión de alimentos contaminados con triatominos infectados o sus excretas, y trasplantes de órganos con órganos infectados. El ciclo de vida del tripanosoma va a estar dividido en 2 etapas, una etapa en el triatomino y otra etapa en el cuerpo humano. Lo primero que va a ocurrir es que cuando el triatomino va a ingerir la sangre, este libera tripomastigotes en sus heces cerca del sitio de la herida de la picadura. Estos tripomastigotes ahora van a entrar al huésped, al que va a ser el huésped a través de esta herida o de las membranas mucosas. Y una vez ya dentro del huésped, estos van a invadir las células cercanas al sitio de inoculación, donde se van a diferenciar en amastigotes intracelulares. Estos amastigotes se multiplican por fisión binaria y se vuelven tripomastigotes una vez salen de la célula y ahora van a entrar al torrente sanguíneo, donde se van a diferenciar en tripomastigotes sanguíneos. Y desde allí pueden infectar a células de otros tejidos, para volver así a ser amastigotes intracelulares y causar una infección sintomática. Ellos se van a volver a multiplicar cuando están dentro de otra célula o si son ingeridos por otro vector. Una vez un vector los
ingiere, va a tener parásitos circulantes. Estos tripomastigotes ingeridos se van a convertir en epimastigotes en el intestino medio del vector y se van a multiplicar en ese lugar. Una vez pasan al intestino posterior, se van a diferenciar a tripomastigotes metacíclicos infecciosos, que son los que se van a liberar en las heces una vez empezado el ciclo otra vez. Ciclos de transmisión. Estos pueden ser domésticos o peridomésticos. Los domésticos se van a perpetuar la infección en seres humanos, en viviendas rurales o periurbanas de mala calidad, donde los reservorios principales van a ser los perros, los gatos y los seres humanos. Estos insectos vectores viven y se multiplican en grietas de las paredes, agujeros del techo, entre otros. Y el peridoméstico, aquí van a intervenir roedores, marsupiales y perros que pueden entrar y salir libremente de las viviendas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad de Chagas. Bueno, primeramente vamos a tener la chincha infectada, que también es llamada triatoma, con el parásito del trypanosoma en forma de epimastigote, que es la forma reproductiva del parásito dentro del insecto. La chincha va a llegar al ser humano y lo va a querer picar, generalmente en la piel del área facial. Una vez que logra picarlo, deja entrar al tripomastigote, que es la versión del parásito en la que se transforma para poder viajar de un hospedador a otro. Pero ¿cómo es que esto ocurre? Cuando la chinche pica en la piel, lo que quiere es beber nuestra sangre y luego se retira, obviamente, dejando una herida en el epitelio, donde ella misma, luego de comer, pues va a dejar sus heces, que son las que tienen el tripomastigote del Trypanosoma cruzi. Entonces, esta sería una vía de entrada, las heces del chinche más una herida, aunque también pueden entrar por la mucosa de la conjuntiva. Una vez en nuestro cuerpo, el tripomastigote se va a dirigir a las células locales, en este caso las de la piel, y como es un parásito intracelular, necesita pues entrar a la célula, donde se transforma en amastigote y ya se va a poder replicar. Cuando se replicó lo suficiente, explota la célula hospedadora y van a salir un montón de amastigotes, que como ya sabemos es la forma de reproducción del parásito dentro de las células humanas. Y van a ir a circulación sanguínea y a circulación linfática para llegar a otra parte del cuerpo e invadir y replicarse. Algo importante es que para transportarse por estas vías van a viajar en su forma de transporte, que es la de tripomastigote. Luego vuelven y repiten este proceso. La inflamación es una respuesta protectora en la que participan las células del huésped, los vasos sanguíneos y las proteínas. Estos tratan de eliminar la causa inicial de la lesión celular, además de las células y los tejidos necróticos causados por la agresión inicial, e intentan iniciar el proceso de reparación. Si no existiera esta inflamación, las heridas nunca se curarían. Las células y moléculas implicadas en la defensa del huésped, dentro de las cuales están incluidos los leucocitos y las proteínas plasmáticas, normalmente circulan por la sangre y el objetivo de la reacción inflamatoria es localizarlas en ese punto de infección o del daño tisular. Los leucocitos normalmente fluyen con rapidez por la sangre y en la inflamación es preciso que se detengan y lleguen al lugar donde se encuentra el agente lesivo. La secuencia de acontecimientos que hacen parte de este proceso de inflamación son la marginación y el rodamiento a lo largo de la pared vascular, la adhesión firme al endotelio, la transmigración entre las células endoteliales y la migración hacia los tejidos intersticiales en la dirección del estiramiento. Conforme la sangre fluye desde los capilares a las vénulas postcapilares, las células circulantes son barridas por el flujo laminar contra la pared del vaso. Como los eritrocitos son más pequeños y suelen desplazarse con más rapidez que los leucocitos de mayor tamaño, tienen más oportunidades de interactuar con las células endoteliales de revestimiento. Este proceso de acumulación de los leucocitos en la periferia de los vasos se llama marginación. Estas células se van uniendo y se van separando
y de este modo comienzan a rodar sobre la superficie endotelial. A este proceso se le llama rodamiento. La adhesión. Los leucocitos que se desplazan rodando por el endotelio pueden percibir los cambios que este endotelio está sufriendo e inician el siguiente paso, que es una adhesión firme a la superficie endotelial. Este proceso viene mediado por la interacción entre las integrinas que se expresan sobre la superficie de los leucocitos y los correspondientes ligandos que se encuentran en las células endoteliales. La unión de las integrinas con sus ligandos transmite señales a los leucocitos que dan lugar a unos cambios esqueléticos que están implicados en una unión aún mucho más fuerte. Tras detenerse en la superficie endotelial, los leucocitos migran a través de la pared vascular. Principalmente se van deslizando entre las células en las zonas de las uniones intercelulares. Esta extravasación de los leucocitos, conocida como diapedesis, se produce principalmente en las vénulas de las vasculaturas sistémicas. La migración de estos leucocitos viene mediada por unas quimiosinas que son elaboradas en los tejidos extravasculares. Tras extravasarse de la sangre, los leucocitos se desplazan hacia los lugares de infección a lo largo de un gradiente químico, en un proceso denominado quimiotaxia. Entre las sustancias endógenas y exógenas que pueden ser quimiotácticas para los leucocitos se encuentran las citoquinas, sobre todo las pertenecientes a la familia de las quimiosinas, y unos componentes del sistema del complemento. Las moléculas quimiotácticas se unen a unos receptores específicos que se encuentran en la superficie celular, que activan el ensamblaje de los elementos contráctiles del citoesquelético. El leucocito que migra depende de la elaboración de la respuesta inflamatoria y del tipo de estímulo. En la mayoría de las inflamaciones agudas predominan los neutrófilos en el infiltrado inflamatorio durante las primeras 6 a 24 horas y son sustituidos por los monocitos a las 24-48 horas. Estas células son los leucocitos más abundantes en la sangre. Responden con mayor rapidez a las quimiosinas y pueden unirse con mayor firmeza a las moléculas de adhesión. Eso fue un poco de la inflamación en general. Ahora, relacionado con nuestro paciente, la población predominante de células inflamatorias en el tejido cardíaco de pacientes crónicos es la de los linfocitos T CD8. Las citoquinas predominantes son el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y las quimiosinas inducidas por el interferón gamma. Principalmente, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma desempeñan un papel fundamental en el control del parasitismo tisular durante la infección por Trypanosoma cruzi. La predominancia de células T CD8 en el miocardio de individuos infectados con Trypanosoma cruzi apuntan a que múltiples moléculas interferones gamma inducibles están presentes en el tejido inflamado y contribuyen a la génesis y mantenimiento de la miocarditis inducida por Trypanosoma cruzi. Ahora bien, la miocarditis chagásica es una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco en donde se va a presentar por una consecuencia de una fibrosis miocárdica. Esto va a dar lugar a alteraciones eléctricas como lo son arritmia, bloqueos de rama y alteraciones de la repolarización. También se va a presentar una miocardiopatía dilatada que va a producir manifestaciones de insuficiencia cardíaca y que favorece a la formación de trombos. La miocardiopatía chagásica tiene un peor pronóstico a comparación de otras miocardiopatías dilatadas y comúnmente la muerte súbita es la principal causa de muerte de las personas que tienen esta enfermedad. La miocarditis se da gracias a un proceso inflamatorio que inicia con la entrada del amastigote al cuerpo de la persona y de 1 a la 4ª semana se va a diseminar por vía hematógena, hasta así llegar al corazón donde va a producir la lesión inicial en los miocitos. Se va a encontrar una parasitosis en las fibras también. Luego de esto se va a reconocer el agente patógeno gracias a los linfocitos T1 que también van a ayudar a la amplificación de la respuesta inmunitaria. Por último, se va a dar la activación de los linfocitos T helpers que van a hacer una acción citolítica. Este es el primer paso que corresponde a la respuesta innata. Luego viene la respuesta adquirida que inicia con la amplificación de los linfocitos tanto T y los linfocitos B. Ellos van a producir anticuerpos específicos para el patógeno, ya sea para causar su muerte o en algunas veces se puede causar autoinmunidad debido a una reacción cruzada con un epítope antigénico.
Seguidamente, ya sea el paso que se haya escogido, se va a dar el remodelamiento miocárdico, en el que se va a presentar la fibrosis del tejido. Y del lado de la autoinmunidad va a seguir presente el patógeno, pero va a causar una miocardiopatía dilatada, siendo esta el estado crónico de la miocarditis chagásica. Ahora bien, el derrame pericárdico que presentó el paciente se da por un aumento del líquido dentro de la cavidad pericárdica. Inicialmente, la pericarditis se trata de una infección en el pericardio, que es la membrana que cubre el corazón, la más delgada, y en la mayoría de los casos son de etiología viral o no hay ningún microorganismo que esté completamente asociado al desarrollo de esta enfermedad. En el caso, podemos decir que el agente causal de la pericarditis puede ser el trypanosoma, aunque en cierto punto también se puede considerar que la pericarditis aparezca debido al daño inflamatorio del infiltrado que puede existir en el corazón debido a la presencia de los amastigotes en el tejido miocárdico. El derrame puede causar una insuficiencia cardíaca derecha y dentro de la clínica de esta se encuentra la ingurgitación yugular, además de un edema en los miembros inferiores y los tonos cardíacos distantes o amortiguados, siendo esto uno de los síntomas que la paciente mencionó. En condiciones normales, el saco pericárdico contiene como máximo de 30 a 50 mililitros de líquido seroso, pero en los derrames que ya son de tipo crónico, con un volumen inferior a 500 mililitros, se va a encontrar algo característico, que es un agrandamiento en la zona globular de las radiografías de tórax, que es lo que se puede evidenciar en la foto. Bueno, y a continuación yo les voy a hablar acerca de la histopatología de la enfermedad. Histopatología de la enfermedad de Chagas. Una vez se produjo la inoculación del parásito, se presentan cambios a nivel de la piel y mucosa. Entre estos, la más afectada es la conjuntiva, ya que presenta cambios agudos, quemosis, edema periorbitario, que se conoce como el signo de Romaña. A nivel dérmico se produce un nódulo inflamatorio que es transitorio, denominado chagoma, que se puede ver en la primera imagen. Y durante su evolución a fase crónica, el principal órgano afectado es el corazón. ¿Qué cambios ocurren en el tejido cardíaco? Bueno, en un primer momento hay que tener en cuenta que el parásito tiene un intenso tropismo hacia el tejido muscular cardíaco del organismo hospedero, por lo cual va a generar diversos cambios a nivel de sus fibras que se reflejan en el miocardio. ¿Qué sucede? Que hay un infiltrado inflamatorio de manera focal o difusa que separa las fibras y está compuesto por células inflamatorias como linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos en ocasiones. El parásito coloniza este miocardio para formar quistes intramiofibrilares que contienen amastigotes. Cuando se presentan estos quistes, se pasa a denominar como un corazón chagásico. Diferencias histológicas entre un corazón con Chagas y el miocardio de manera normal. La histología en la enfermedad de Chagas se denota con una pérdida de diferentes estructuras en las fibras musculares y la separación por el infiltrado inflamatorio. Y en la histología normal está compuesta por células musculares cardíacas con un único núcleo en el centro de su célula. La mortalidad a causa de la enfermedad de Chagas se relaciona estrictamente con la presencia de compromiso cardíaco. La muerte súbita en pacientes con esta enfermedad se dan por causas cardiovasculares y no cardiovasculares. Las cardiovasculares se dividen a aquellas asociadas a eventos arrítmicos como fibrilación ventricular y no asociadas a eventos arrítmicos serían la falla cardíaca o fenómenos embólicos. ¿Cómo se puede diagnosticar la enfermedad de Chagas? ¿Cómo se logra el diagnóstico? Bueno, este depende de la fase de la enfermedad en la cual esté. Si se sospecha que está en fase aguda, se prefieren exámenes parasitológicos. En cambio, si se sospecha fase crónica, deben preferirse exámenes serológicos. Algunos de estos son, en sospechas clínicas, tener en cuenta los niveles de temperatura y si está presente el signo de Romaña. Y en exámenes paraclínicos se prefiere en primer momento la muestra de
de sangre periférica, un extendido de sangre periférico para buscar la forma del parásito. También se pueden hacer PCRs, pero no es muy comúnmente usado. En este cuadro comparativo de la enfermedad de Chagas tenemos las diferentes fases, aguda, crónica indeterminada y crónica. En la aguda vamos a tener que en la puerta de entrada va a haber enrojecimiento conjuntival, edema, adenopatías satelitales y fiebre, además de los hallazgos electrocardiográficos frecuentes y que en la radiografía de tórax vamos a encontrar cardiomegalia variable en tamaño. Crónica indeterminada vamos a tener que en la prueba en sangre nos va a dar positiva, pero no va a tener signos ni síntomas que veíamos antes. Y en la crónica básicamente se va a afectar el corazón y el tubo digestivo.